Hola a todos, bienvenidos a ArmsTeams. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo decorar cuadernos con las princesas de Disney. Hacerlos es súper fácil, lucen bellísimos y estoy segura que a los pequeñitos en casa les van a encantar. Así que quédate conmigo a descubrir lo fácil que es hacer esta increíble idea. No te la puedes perder. Pero antes de comenzar, recuerda que este es uno de los videos que participa para poder ganar estos increíbles premios, así que estate bien atento para encontrar todos los corazones. Aquí arribita te dejo la dinámica porque todavía estás a tiempo de participar. Para que estos cuadernos luzcan muy bonitos podemos utilizar foamy con distintas texturas, puede ser diamantado, foamy normal, foamy tipo toalla o foamy metálico. Y para cada personaje vamos a ocupar una hoja de color ocre en foamy normal. Además de los moldes que como siempre les comparto completamente gratis en mi página oficial armsteams.com. Para decorar y detallar a las princesitas vamos a utilizar un plumón permanente de color negro de punto fino, una crayola o gis de color rojo y corrector o pintura blanca. Y por supuesto el cuaderno que vamos a decorar. Este cuaderno es de tamaño carta. Puede ser de cualquier tipo de pasta. En los moldes siempre te indico cuántas piezas tienes que decorar y de qué color son. Para el caso de la sirenita utilizamos estos colores de foamy. Es muy importante imprimir los moldes de la forma más precisa posible para que embonen perfectamente con el tamaño del cuaderno. Vamos a tomar la hoja de color ocre y la vamos a medir con la pasta del cuaderno tamaño carta. La vamos a sostener muy bien y vamos a marcar la carátula en el foamy, justo como te muestro aquí. Después vamos a cortar el foamy sobrante de nuestra hoja. Y ahora con ayuda de nuestra pistolita de silicón vamos a ir pegando poco a poco el foamy en la carátula, cuidando que embone perfectamente con cada borde. Hay que asegurarnos de que quede súper bien pegadito de todos los lados. Armar el personaje de Ariel es súper fácil. Vamos a tomar nuestros recortes y los vamos a ir acomodando de la siguiente manera. La colita que va en color verde va hasta abajo, rozando justo con el borde de la hoja de color ocre. En la parte de arriba vamos a pegar la pieza del cabello que va en color rojo. Ahora vamos a pegar estas dos piececitas que van arriba de la cola de la sirenita. Estas las recorté en foamy de color verde agua. Resaltan muy bonito con los colores del cuaderno. Para la parte de su top vamos a utilizar las piezas de color morado y las vamos a pegar encontradas, justo a esta altura. Y una vez que hicimos esto vamos a pegar las aletas, que van a quedar así. Como adorno en su cabello vamos a pegar la florecita que va en color amarillo. Para formar los ojitos vamos a pegar los dos óvalos de color negro que también vienen en los moldes. Los vamos a pegar más o menos a esta altura y con esta separación. Y con la crayola roja, gis, maquillaje o plumón vamos a marcar las chapitas y las vamos a difuminar con nuestro dedito para después colocar pestañas, cejas y boquita con el plumón negro permanente. Y por último los toquecitos de los ojitos los vamos a colocar con corrector o pintura blanca. Y de esta manera nos queda nuestro cuaderno súper fácil, bien bonito y además bien económico. Los moldes para hacer a Blancanieves son los siguientes. En esta ocasión ocupamos dos hojas porque Blancanieves lleva muchas piezas. Haremos exactamente el mismo procedimiento de decorar el cuaderno, comenzando por forrar con una hoja de foamy de color ocre. En la base vamos a pegar la hoja amarilla y arribita en la parte en medio este cuadrito que va en color azul. Al igual que en Ariel vamos a pegar el cabello en la parte de hasta arriba. En esta ocasión es de color negro.
Después vamos a pegar esta pieza del vestido, cuidando que nos quede a esta altura. Y las manitas las vamos a pegar viendo hacia adentro. Tienen que quedarnos así. En la parte de arriba del vestido vamos a pegar las sombreras en color blanco. Y sobre ellas verticalmente estas piezas azules. Para después colocar las piezas rojas pequeñas dentro de ellas. Vamos a armar la manzanita con las piezas que vienen en los moldes y la vamos a pegar debajo de cualquier manita de Blancanieves. Y el cabello lo vamos a decorar con las piezas que arman el moñito en color rojo. Primero colocamos la pieza de la diadema y después las piezas del moñito. Su carita la vamos a decorar exactamente de la misma forma que decoramos la de Ariel. Pegamos los ojitos, pintamos sus pestañitas y todos los detalles de su carita. Y de esta forma queda el cuaderno decorado de Blancanieves. La última princesa que vamos a decorar será la princesa Bella. Para ello ocupamos también estas dos hojas de moldes. Al igual que los otros dos cuadernos, la base es con una hoja de foamy de color ocre. Comenzaremos pegando esta pieza de color amarillo. Y aquí vamos a cuidar de encontrar dos tonos para que el vestido resalte. Ahora vamos a pegar esta parte que va arribita, que termina con el vestido. Y vamos a dar forma a la rosita con las piezas de color verde y rojo. Nos queda justo así. Esta rosita también la vamos a pegar debajo de alguna de sus manitas. Es un detalle súper bonito para este cuaderno decorado de Bella. En la parte de arriba vamos a colocar el cabellito, que en esta ocasión va de color café. Además de un pequeño adornito que va en color dorado. Por último, decoramos la carita exactamente de la misma forma. Así le podríamos hacer con todas las princesas. Y de esta manera queda el cuaderno decorado de Bella. En la cajita de comentarios me pueden decir de qué personajes les gustaría que decoráramos cuadernos en el canal. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Yo soy Rosy, les mando muchísimos abrazos de colores. Nos vemos en el próximo video. Espero que tengan un día maravilloso.